Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras y poder disfrutar estas clases. De verdad que me alegra mucho de que a muchos les guste, hagan sus comentarios y les ayude sobre todo en sus vidas y les ayude en sus clases que ustedes preparan o que comparten con las demás personas. Eso es muy, muy bonito. Hay que entender que estas clases, el objetivo no solamente es brindar información o historia, sino brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido o ese conocimiento a los demás y podamos edificarnos en venir a Cristo. Ese es el objetivo. Así que empecemos la clase del Antiguo Testamento que estamos estudiando este año. Nos corresponde lo que es la semana del 3 de agosto al 9 de agosto. Ya estamos empezando casi ya, obviamente, los últimos meses del año, porque ya estamos más de la mitad. Como saben, estamos estudiando también el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual nos rige a través de las fechas, a través de qué estudiar para que haya un orden. De tal manera que a los que primera vez se suscriben, a las primera vez nos siguen, puedan estar al día con respecto a sus clases. También dice en la parte inferior clase extra. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros esta clase ya la hemos dado hace 4 años, está en la parte inferior, la cual les puede ayudar en sus clases y puedan buscarlo si quieren conocer un poquito más. Son diversas porque obviamente los tiempos cambian, las formas cambian. Y les invito, pues si quieren conocer un poquito más la historia o conocer un poquito más de esta clase, pueden visitar la clase en la parte inferior, que pueden darle clic y sale ahí automáticamente. Asimismo, también estamos poniendo una página que lo puede trasladar a TikTok. Si ustedes quieren más rápido suscribirse o encontrar la página, lo pueden hacer también. Así que están cordialmente invitados y puedan disfrutar de todo lo que ofrecemos a través de este canal y de los diversos canales. Como saben, esta semana veremos lo que es del 3 de agosto al 9 de agosto, la historia de Esther. Y dice el título de la clase del manual, dice, para esta hora tú has llegado. Para esta hora. Obviamente ahí vemos la reina Esther y conoceremos un poco más de su historia. Una vez más agradezco a todos los que se suscriben, a todos los que comentan siempre. De verdad para mí es un placer de diversos lugares, de Perú, de Estados Unidos, de México, varias partes de Chile también. Gracias por ello. Argentina, la semana pasada leí algunos comentarios. También lo voy a hacer de repente la próxima semana. Lo voy a hacer o la próxima clase para que ustedes puedan tenerlo y se sientan. Creo que les gusta que les nombren y por mí no hay ningún inconveniente. A todos los que suscriben las diversas plataformas también les agradezco, como son TikTok, Instagram y Facebook, y también en YouTube para que puedan recibir sus shorts diversos. En TikTok, obviamente, los versículos, algunos mensajes de las autoridades generales que tenemos. Obviamente hay diversos, todos los canales que estamos teniendo y para nosotros es un placer de tal manera que ustedes puedan adquirir todo ese conocimiento o esa ayuda que les pueda servir. Una vez más, como saben, estas clases son diferentes a la de hace 4 años, de tal manera que esta les va a poder ayudar más. La idea es hacer un conjunto para que pueda ser un poco más rápido, un poco más digerible se llama, ¿no? Se puede decir. De tal manera que cuando ustedes llegan a la clase lo puedan recordar más. Yo trato de dar la clase y al final ustedes van a encontrar un mapa mental de todo lo que es la historia, un poco más rápido. De repente les puede ayudar en sus clases. Hace unas semanas tuve una clase con respecto en mi barrio, y obviamente hizo algunas preguntas y de verdad que a veces yo entiendo. En la iglesia no se nos obliga tampoco a saber las cosas de memoria. No hay una obligación, hey, tenemos que aprendernos. Pero hay cosas básicas, mis hermanos o mis amigos, que tenemos que aprender y tenemos que saber. Conocer la estructura de la iglesia, conocer un poco los manuales de la iglesia, conocer los libros de la iglesia. Son cosas básicas. Y a veces yo veo que los maestros, yo también como maestro, uno hace y veo que están perdidos, me quedan mirando. Y yo veo que el maestro a veces en algunas clases que asisto el maestro hace preguntas básicas y simples y los hermanos se quedan ahí mirándolo como, ¿de qué me está hablando? Y eso a veces es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas básicas que un miembro de la iglesia tiene que saber. Y estas clases ayudan, pero también hay que poner de nuestra parte. Hermano, ¿y cómo hago para recordar o cómo hago para saber? Fácil.
Si al comienzo pues no te ayuda la mente, el cerebro, porque a veces se nos olvida cosas, anotemos, siempre anotemos, por eso es la recomendación. La recomendación de esta clase es que puedas anotarlo, puedas marcar tus escrituras. Lamentablemente ya no se usan las escrituras de papel, yo lo entiendo, porque eso nos ayudaba más. Parece mentira, pero las cosas modernas hacen que nos olvidemos más rápido. ¿Por qué? Porque en las manuales uno lo marcaba, lo rayaba, y eso hace que toma más tiempo, pero hace que lo recuerde más. En cambio, ahora parece que las partes tecnológicas nos hacen olvidar más rápido. ¿Ah? Eso está demostrado. Sí, nos hacen olvidar más rápido. Si, entonces, si yo tengo poca memoria, me va a ayudar pues más rápido a olvidarlo, de tal manera que es mejor que lo anote en un cuaderno, en apuntes, y tenga de esa manera me va a ayudar. Es una recomendación solamente. Empecemos con la clase. El día de hoy veremos a lo que es una maravillosa mujer como es Esther. Antes de entrar directamente a la clase, imaginemos el momento histórico para entenderlo. El pueblo de Israel ya había pasado por momentos muy duros. Jerusalén había sido destruida, el templo había sido quemado, muchos ya judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia y el imperio persa llegó a dominar gran parte del mundo conocido. Sí, el imperio persa. Ahora, cuando leemos el libro de Esther, no estamos en Jerusalén. ¿Okay? No se realiza en Jerusalén. No estamos frente al templo, no estamos viendo sacerdotes ofreciendo sacrificios, sino que estamos en Persia, lo que viene a ser la ciudad de Susa o Sushan, dentro de un palacio extranjero rodeado de lujo, poder político, intrigas, orgullo, decretos y peligro y en otra religión y costumbres. Por eso hago la aclaración para entenderlo mejor, la historia, tal como lo ven a la mujer, a la imagen, obviamente, es Esther, obviamente, miran todo lo que es el palacio de Persa, de tal manera que el lujo que había, la religión que había en ese entonces, en ese momento. Okay. Es verdad, a muchos, que muchos judíos, no olvidemos que muchos judíos habían nacido en otros lugares o países extranjeros, es decir, pertenecían al país, pero por su religión seguían siendo judíos o israelitas, no como ahora, ¿verdad? Porque ahora pues uno nace en otro país y obviamente ya tiene más derechos. En ese entonces no había los derechos, si se puede decir de esa manera. Entonces eran más por su religión. Esther era una joven judía que llegó a ser esposa del rey persa Asuero, comúnmente identificado con Jerjes I, si lo quieren conocer, porque eso está en la historia. Eso es parte de la historia universal. Una vez más, Esther, la que veremos el día de hoy, es una mujer judía, obviamente nació allí en ese país, pero era judía, que llegó a ser esposa del rey persa Asuero, comúnmente identificado con Jerjes I. Este libro también explica el origen de la fiesta judía de Purim, una celebración que recuerda cómo el pueblo judío fue librado pues de una orden de exterminio. Eso lo veremos ahora en la clase. Aquí hay algo impresionante en el libro de Esther. El nombre de Dios no aparece mencionado directamente. No vemos una zarza ardiente como lo hizo Moisés, no vemos el mar abrirse, no vemos fuego descender del cielo, no vemos un profeta diciendo así dice Jehová, pero aunque Dios no es nombrado, su mano está en todo y lo veremos. Y eso es profundamente espiritual porque muchas veces nuestra vida se parece más al libro de Esther que al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque no vemos al Dios. A veces nosotros queremos que Dios hable fuerte, que abra el cielo, que nos dé una señal clara, que nos diga, hijo Mar, estoy aquí. Pero hay temporadas, mi amigo, donde parece que Dios guarda silencio. Oramos y no vemos respuesta inmediata, luchamos y no entendemos, se cierran puertas, se levantan enemigos, luchamos y muchas veces no entendemos, se cierran las puertas, hay amenazas, presión, miedo, incertidumbre y entonces nace la pregunta central de esta clase. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace Dios cuando parece guardar silencio? Cuando nosotros creemos que guarda silencio, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace? El libro de Esther nos responde. Sí, ¿y cuál es la respuesta? Dios prepara, Dios mueve, Dios acomoda, Dios despierta memorias, levanta personas, cambia noches, que lo veremos, transforma decretos de muerte en testimonios de vida.
Por eso el título de nuestra clase para nosotros es Esther, cuando Dios obra en silencio. Y la enseñanza principal que vamos a repetir durante toda la clase es esta. Dios puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Muchas veces no lo oímos, pero nunca está ausente. Quizás muchos de nosotros no lo vemos, pero nunca está ausente. Gran enseñanza. Una vez más, Dios puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Ahora, vamos a ver el primer punto. El primer punto que veremos es Dios prepara el escenario. Dios veremos cómo prepara el escenario. La reina Basti cae y Esther es levantada. Eso es el primer punto. Dios prepara el escenario y para ello te cuento un poco más la historia. Este libro comienza de una forma extraña. No comienza con Esther, no comienza con una oración, no empieza así. No comienza con una visión, nada de eso. Comienza con una fiesta, con un rey poderoso, con banquetes, con lujo, con orgullo humano. Sí, pues, es el mundo. El mundo es así. Muchas veces nosotros no seremos así, pero el mundo sí lo es. Hay lujos, hay banquetes, hay poder. El mundo, en ciertos lugares hay mucho poder y el mundo sigue adelante mientras uno trata de llevar una vida diferente. En este caso, el rey Asuero, que era el rey del todo el imperio persa, hace una gran celebración. Quiere mostrar su riqueza, su gloria, su grandeza. Y en medio de esta fiesta, que era lo normal, eso no era anormal, era lo normal, mostrar la grandeza, la gloria, la riqueza del rey para que vean los otros, los demás, el poder que tenía. En medio de esa fiesta manda llamar a la reina, a una de sus esposas llamada Basti, para exhibir pues su belleza también, ¿verdad? Obviamente, y mira, no solamente tengo dinero o poder, sino también tengo a la mujer más hermosa, que es mi esposa, en este caso llamada la reina Basti, para exhibir, pues miren, la belleza. Ahí está, como una modelo, como un trofeo. Pero esta reina Basti se niega a asistir. Dice, yo no voy. ¿Y dónde dice eso? En Esther capítulo 1, versículo 12. El versículo 12 lo dice. Esa negativa provoca una crisis en el palacio. Imagínense, el hombre todopoderoso llama a su reina y la reina no asiste. A simple vista, uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Es solo una discusión de palacio, es solo política, es solo una reina que cae en desgracia. Pero aquí comienza la enseñanza. Dios muchas veces empieza a obrar antes de que nosotros sepamos que Él está obrando. Tú no tienes ni la menor idea de que Dios ya está trabajando en algo que tú ni siquiera te imaginas. A veces ni lo sabemos, pero Dios ya está trabajando. Y trabaja bastante, ¿eh? Con la gente, trabaja muchísimo. La caída de la reina Basti abrió una puerta que nadie entendía en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No se entiende, pero ya lo vamos a ir entendiendo. Nadie en el palacio pensaba, ¿esto será parte de la liberación del pueblo de Dios? No, no tiene nada que ver. El pueblo de Dios sigue sujeto al rey, ni se imagina. Pero Dios está trabajando. Nadie decía, esto tiene propósito eterno. No, nadie. Parecía un escándalo real, un problema de parejas, pero Dios estaba preparando el escenario. Después aparece Esther, una joven judía huérfana. Obviamente huérfana, no tiene padres, criada por su primo Mardoqueo. Primo mayor de edad, y él lo cría a su sobrina, o a su prima, perdón, llamada Esther. Ella no tenía el perfil de alguien que cambiaría la historia. No tenía ejército, no tenía poder político, no venía de una familia real persa, pero Dios la llevó a un lugar de influencia. Y ahora vemos en el versículo 17 del capítulo 2, Esther capítulo 2, 17, vemos la negación de la reina hizo temblar a todos los esposos. Obviamente, si la reina, que es la líder, se rehúsa ante el hombre todopoderoso, hace temblar a todos los esposos. ¿Por qué? Esto podía influenciar en todo el país. Y es normal.
Así funciona el ser humano. Las esposas podían tener en poca estima a sus maridos y este versículo nos dice que Esther se convierte en la nueva reina del país y en la más amada por el rey. Obviamente tenía que destituirla a la desobediente reina Basti. ¿Por qué? Porque si no sería todo un escándalo. Oye, mira, si la esposa del rey no le hizo caso, obviamente se repite en los demás hogares cuando la desobediencia a la esposa. Hey, si la esposa no le ha hecho al rey, ¿para qué te voy a hacer caso a ti? Es normal. Así sucede. Se corren las voces y eso sucedería y sería un caos para todo el país. Mi amigo, esto es una enseñanza poderosa. A veces tú solo ves cambios, pérdidas, movimientos incómodos, puertas que se cierran, personas que salen de escena, situaciones que no entiendes. Pero Dios puede estar preparando el escenario para algo que todavía no ves. Tal vez Esther no entendía por qué su vida había tomado ese rumbo. Tal vez Mardoqueo tampoco lo entendía todo. Pero Dios, Jehová, ya lo entendía y ya sabía lo que sucedería. Y aquí debemos detenernos, porque hay personas que hoy dicen, ¿por qué perdí esa oportunidad? ¿Por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué no tuve la opción de ingresar a tal empresa, tal negocio, tal estudio, casa de estudios, universidad, colegios, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida tomó este camino? Y el libro de Esther nos dice, no juzgues el plan de Dios por el capítulo 1. Recién vamos en el capítulo 1 y ya estás haciendo un juicio tremendo. No juzgues la fidelidad de Dios por una escena incompleta. No estás viendo toda la historia o el panorama. Tranquila o tranquilo. No pienses que porque todavía no ves el propósito real, Dios no está obrando. Hay cosas que hoy parecen casualidad, pero mañana serán testimonio. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, mi amigo? La enseñanza es Dios prepara escenarios antes de revelar propósitos. Dios siempre obra en la vida de uno desde mucho antes. Toma nota, te lo repito. Dios prepara escenarios antes de que Él revele los propósitos. Dios siempre obra en la vida de uno desde mucho antes. Ahora, cuando Dios prepara un escenario, el enemigo también se mueve, porque va viendo y sabe. Cuando hay un propósito, también aparece la oposición. Cuando Dios levanta a alguien, también se levantan las amenazas y eso tenemos que tenerlo claro. Y eso nos lleva al segundo punto del mapa mental, de este todo mapa que veremos al final. ¿Cuál es el segundo punto? Llamaremos el enemigo se levanta. En esta historia entra ahora Amán. Así se llamaba esta persona, Amán. Amán es un hombre lleno de orgullo. Tiene posición, tiene autoridad, reconocimiento, es decir, no es un cualquiera. Sí, es de la alta alcurnia, está dentro del reinado y lo reconocen mucha gente. Pero hay algo que lo consume que todos se inclinan ante él, pero Mardoqueo, este que es familia de Esther, no se le inclina ante él. Obviamente, al ser judío, no tiene por qué inclinarse. La historia dice que, en este caso, Chamán mira, obviamente, a este hombre y el orgullo herido de un hombre se convierte en amenaza contra todo un pueblo. Qué interesante, ¿verdad? La historia dice que el orgullo herido de este hombre se convierte en amenaza contra todo un pueblo. Imagínate si no fueras orgulloso, lo ves que no se te inclinó, hubiera seguido de frente, no hubiese pasado nada. Pero su orgullo va a ser lo que desencadena en su trágica historia de este hombre. Para ello veremos Esther capítulo 3 versículos del 5 al 6. Amán, en su orgullo, no dice voy contra Mardoqueo solamente. Miren lo pobre hombre que es. No, no lo quiere atacar solamente este hombre. Su odio se expande. Ten cuidado. A veces tu orgullo puede estar relacionado a una persona
cosa que no está bien, pero a veces el orgullo es tanto y el odio es tanto que ya se convierte en un odio que se puede expandir. Es decir, no solamente hacia una persona, sino hacia muchas personas. En este caso, su odio se expande de este hombre y su orgullo se convierte en crueldad. Su resentimiento se vuelve decreto, su herida se transforma en violencia. Él va por todo el pueblo. ¿Qué culpa, la pregunta es, tiene el pueblo con el odio de este hombre? ¿Mm? ¿Tiene culpa algo? No, simplemente no, pero así es el odio de este hombre. Entonces vemos cómo el orgullo y la ira sin freno pueden escalar hasta convertirse en maldad contra otros. Y eso a veces sucede. A veces me llevo mal con una persona y la familia también le llevo mal. Y es más, a todos los que están con él también le llevo mal. ¿Por qué? Si es con una persona solamente. Pero así somos. Al final, dos familias encontradas se odian. Y eso sucede. La vez pasada, hace un tiempo, conversando con un amigo, miren, para que tengan una idea, un amigo, le digo, una familia, con otra familia, conocidos, le digo, ¿ustedes son amigos más por quiénes? Me dicen, los esposos, o sea, los varones, mis amigos, eran amigos. Por lo tanto, las esposas se conocen y también son amigas. Ah, le digo, qué interesante. ¿Y qué, le digo, ¿y qué hubiera pasado? Me dice, y nosotros nos hemos peleado, conversando. Me dice, nosotros nos hemos discutido los varones a veces por cosas diversas y hemos dejado de hablarnos, me dice, pero nuestras esposas siguen hablándose. Y entonces volvemos con el tiempo a la amistad, ¿verdad? A la amistad vuelve. Entonces, y no solamente ha sido una vez, me dice, ha sido varias veces. Y nuestras esposas han permitido y han hecho que nosotras, o nosotros, perdón, volvamos a amistarnos y nos alegramos. Ah, le digo, y viene, yo le hago la pregunta siguiente. ¿Y sus esposas se han molestado? Y ella dice, no. Ah, le digo, ¿y qué sucedería? Buena pregunta, me dice. Y parece mentira, con el tiempo sucede. Las esposas se pelean. Al pelearse las esposas, automáticamente los esposos se enojaron. Automático. Y hasta ahorita están peleados. ¿Por qué? Porque las esposas siguen enojadas entre ellas. Es decir, ya las familias ya no volvieron a unirse. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver? Pero así somos, pues. Ah, yo estoy enojado, tú también, me tienes que acompañar en ese enojo. Y tú también, y tú, y tú, y tú. O sea, toda la familia tiene que estar enojada. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Mm? ¿Es correcto eso? Es la pregunta. Ahora, volviendo a la historia de Esther, esto nos enseña algo muy fuerte. Cuando el orgullo no se rinde ante Dios, tarde o temprano intenta destruir lo que Dios ama. Cuando nuestro orgullo no nos rendimos ante el poder de Dios, tarde o temprano intentamos destruir lo que Dios ama. En este caso ama a la otra persona y nosotros vamos a querer destruirlo. Amán representa más que un enemigo externo. Representa todo aquello que se levanta contra el propósito de Dios. El orgullo, la envidia, el odio, la ambición, el deseo de controlar, la necesidad enferma de ser adorado, de ser admirado, de ser visto. ¿Cómo gusta al ser humano eso? Le encanta que lo vean, que lo saluden, que lo aplaudan. Nos encanta eso. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, nos gustará eso. ¿Cómo gusta que la gente pues lo admire a uno? ¿Cómo gusta que lo aplauda? Pero Amán no se queda tranquilo. Y luego se escribe un decreto de muerte. Imagínense, pasamos a un decreto de muerte. Esto lo vemos en Esther capítulo 3 versículos del 8 al 11. El pueblo judío queda sentenciado. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Diría el pueblo judío. Hay una fecha marcada, hay un documento sellado, ya se estableció, hay un enemigo decidido, hay un rey manipulable que obviamente no se da cuenta y firma el decreto. Hay un imperio entero moviéndose contra un pueblo aparentemente indefenso.
el pueblo de Israel. Y aquí viene una pregunta espiritual. ¿Qué haces cuando el enemigo ya puso fecha a tu dolor o a tu problema? ¿Qué hacer? A Israel se le venía la destrucción. En estos tiempos o en nuestros tiempos también hay algo similar. Hay momentos en la vida donde el problema no es pequeño. Hay momentos donde uno siente que hay un decreto encima o que nos rodea ese decreto. Ejemplos. ¿Cuántas veces hemos oído esto no va a cambiar? También hemos oído tu familia no se va a cambiar. Hemos oído también tu fe se va a apagar. Tu esperanza se va a morir. No vas a salir de esto. El libro de Esther nos enseña que ningún decreto humano es más fuerte que la providencia divina. Grábate eso. Ningún decreto humano, sea de quien sea, es más fuerte que la providencia divina. Ten fe, mi amigo, y verás el poder de Dios. Amán tenía sello, sí, del decreto, pero Dios tenía un propósito. Amán tenía una fecha que lo puso para el decreto, pero Dios tenía un plan. Amán tenía odio, pero Dios tenía un pacto con su pueblo. Y aunque el nombre de Dios no aparece escrito en esta página, su fidelidad sostiene toda la historia. Mi hermano, cuando el enemigo se levanta no significa que Dios se retiró. A veces la oposición es evidencia de que hay algo valioso que proteger. Entonces, la segunda enseñanza es esta. El enemigo puede levantar decretos, pero no puede cancelar los propósitos de Dios. Y muchas veces vemos la mano del enemigo, pero no vemos todavía la mano de Dios. Sigamos confiando y teniendo fe, que pronto lo verás. Entonces, hemos visto que Esther vive en el palacio, pero ahora el dolor del pueblo llega hasta la puerta de palacio. Es decir, tocan la puerta del palacio. Mardoqueo se viste de cilicio, hay lamento, ayuno, angustia, y Esther tendrá que entender algo, que ella no fue puesta ahí por su belleza o solo para disfrutar una corona. Fue puesta ahí para cumplir un propósito. Y esto nos lleva al tercer punto, el cual llamaremos para esta hora. Llegamos a Esther al capítulo 4 y este es uno de los momentos más profundos del libro. Esther recibe la noticia del peligro que hay contra su pueblo, contra su gente. Mardoqueo, su primo, le dice que debe hablar con el rey, pero Esther sabe que entrar al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Así era la tradición. No vivían, quiere decir, como esposos normales. Un rey podía tener muchas esposas y llamaba a la reina o a su esposa cuando él quería. No era que todos los días nos vemos, te sirvo el desayuno, te sirvo el almuerzo, cómo te fue en el reinado papi o cómo te fue mi amor, qué te puedo ayudar, conversemos, miramos una película. No, así no funciona. Esa traducción no era una tradición de ellos. La reina tenía corona, pero no tenía control. Tenía posición, pero también tenía límites. Vivía en el palacio, sí, pero no estaba libre del peligro. Y Mardoqueo le manda una respuesta que atraviesa generaciones. Eso lo vemos en Esther capítulo 4 versículos del 13 al 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es la pregunta. Esa frase no es solo para Esther, es una pregunta que toca nuestra vida. ¿Y quién sabe si Dios te puso en esa familia para esta hora? ¿Y quién sabe si Dios te permitió pasar por ese dolor para que hoy puedas consolar a alguien? ¿Quién sabe si esa experiencia que tú no querías vivir se convertirá en una voz de ayuda para otros? ¿Y quién sabe si ese lugar donde estás, ese trabajo, esa responsabilidad, esa relación o esa prueba, no es casualidad, sino asignación? ¿Y quién sabe si solamente cuando de casualidad conociste a los misioneros y aceptaste el Evangelio fue por algo? ¿Y quién sabe si solamente tú fuiste elegido para ser miembro primero o segundo de la iglesia y guiar a tu familia? ¿Quién sabe? Esa es la pregunta.
Mardoqueo no le dice a Esther, tú eres la salvadora absoluta. No, él le recuerda que Dios puede traer liberación de otra parte. La confianza de Mardoqueo estaba en la fidelidad de Dios, no simplemente en la capacidad de Esther. Eso es muy importante. Dios no depende de nosotros, mi hermano, pero Él nos invita a participar en su obra. Si quieres te puedes unir. Y si no te unes, lo voy a hacer, pero sin ti. Así que es mejor unirse. Dios podía librar al pueblo sin Esther, pero Esther no podía ignorar su responsabilidad delante de Dios. Y eso nos habla directamente, porque a veces queremos que Dios haga algo, pero no queremos obedecer. Queremos milagros sin decisiones, queremos propósitos sin riesgo, queremos victoria sin entrega, queremos que Dios nos use, pero sin incomodarnos. Al decir esto Mardoqueo, Esther entiende que la corona no era solo adorno, era responsabilidad. Entonces ella responde con una decisión espiritual. Sí, con una decisión espiritual. Y eso lo vemos en Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Ella dice, si perezco, que perezca. Esther no actúa impulsivamente. Primero llama al ayuno. Es poderoso esto, el ayuno. El ayuno no sería de ella, no más, sino de todo el pueblo de Israel, es decir, más poder. Antes de entrar ante el rey, entra en dependencia espiritual, Esther. Antes de hablar en el palacio, se humilla delante de Dios. Aquí está una enseñanza muy fuerte. La valentía espiritual no nace del orgullo, nace de la consagración. Esther no dice yo puedo, Esther dice ayunen por mí. No dice yo tengo todo bajo control, dice voy a arriesgar mi vida. No dice estoy segura de que nada me pasará. Dice si perezco, pues que perezca. Esa fe madura. Esa fe es madura. La fe no es decir nada malo puede pasarme. La fe es decir, aunque no controle el resultado, voy a obedecer a Dios. Mi hermano, tal vez tú en este tiempo no sea entrar a un palacio. Tal vez sea pedir perdón. Tal vez sea hablar la verdad. Tal vez sea volver a Dios. Tal vez sea romper con algo que te está alejando. Tal vez sea levantar a tu familia espiritualmente. Tal vez sea dejar de esconder tu identidad como hijo o hija de Dios y que todos lo sepan. Hay momentos donde Dios no solo quiere consolarte, quiere despertarte. Hay momentos donde la pregunta no es, Señor, ¿por qué estoy aquí? La pregunta es, Señor, ¿para qué me pusiste aquí? Así terminamos este punto con la tercera enseñanza. ¿Cuál es? Tu posición, donde estás, mi hermano, no es casualidad. Puede ser preparación para tu propósito o un propósito que tenga Dios. Así que después de decidir, Esther todavía tiene que dar el paso. Ayunar sí es necesario. Orar sí es necesario. Pero llegó un momento donde la fe tiene que caminar hacia la puerta que ya da miedo. ¿Eh? Y eso nos lleva al cuarto punto. El punto conocido como valor ante el rey. Llega el momento esperado o ansiado. Y ahora imaginemos esta escena. 3 días de ayuno, 3 días de tensión, 3 días donde Esther sabe que puede morir, luego se viste de reina y entra al patio interior del palacio. No entra como víctima, aunque está en peligro. No entra con arrogancia, aunque es la reina. Entra con valentía y con gracia, dice el versículos del 1 al 3 del capítulo 5 de Esther. El rey la ve y extiende el cetro de oro. Ese cetro significaba vida. Ese cetro significaba favor. Ese cetro significaba puedes acercarte. Y eso es lo espiritual.
Porque Esther arriesgó su vida para interceder por su pueblo ante un rey. Pero nosotros tenemos un Rey celestial ante el cual podemos acercarnos por medio de nuestro hermano Jesucristo. Esther no sabía si sería recibida. Nosotros sí sabemos que en Cristo hay gracia y nos quiere recibir. Esther entró con temor porque podía morir. Nosotros entramos con reverencia porque Cristo ya murió por nosotros. Esther necesitaba que el rey entendiera el cetro. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro intercesor. Y esta escena también nos enseña algo práctico. Hay personas que oran, que ayunan, que reflexionan, pero nunca dan el paso. Hay mucha pasividad en la vida de la gente. Y hay momentos donde Dios te dice, ahora entra, ahora habla, ahora decide, ahora obedece, ahora tienes que enfrentar, ahora deja de postergar y decídete. Es decir, sé una persona de acción. Mi hermano, la fe no elimina el temblor de las manos. Es decir, puedes tener fe y estar temblando. La fe no siempre quita el miedo del pecho. Es decir, puedes tener fe y estar con miedo en el pecho. La fe no siempre hace que el camino sea fácil. Es decir, puedes tener fe y tu camino puede seguir complicado. La fe te mueve a obedecer aunque tengas miedo. Esther no esperó sentirse completamente segura. Esther obedeció en medio de la incertidumbre. Y aquí está la gran enseñanza para todos nosotros. La valentía no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del miedo. Tal vez hay una conversación que necesitas tener. Tal vez hay una decisión que has postergado. O quizás una confesión que debes hacer. O de repente una reconciliación que el Espíritu te está pidiendo. O una vida espiritual que debes restaurar. No esperes que todo miedo desaparezca para que recién obedezcas. A veces el cetro se ve cuando das el paso. Entonces concluimos con esta cuarta enseñanza. Cuando Dios te llama, su gracia te sostiene en el lugar donde tu fuerza no alcanza. Tengo un mensaje este domingo y no sé hablar. Qué miedo, no voy. ¿Esa es la solución? ¿No asistir? A veces he visto en barrios, y no uno, no dos, en cientos de barrios que he asistido, que dan programas en los barrios, así unas hojitas de su programa. Me parece fantástico y lo aplaudo por ello. Qué bueno. El obispado hace su parte. Y cuando yo veo ese papelito, veo, dirige, preside, primera oración, todo el detalle. Me parece fantástico. Y cuando leo primera oración, por invitación. Bueno, primer mensaje está, segundo mensaje está, última oración, por invitación. ¿Qué me estás dando a entender? ¿Que no han hecho el programa? No, sí han hecho el programa. Pero cuando asignan a una persona, a Omar Pérez le vamos a poner primera oración, no llega. Y todo el mundo ya se enteró que Omar Pérez tenía que estar, pero como no llegó, tiene que darlo Jaime López. Última oración, es que no sabemos, pues. No sabemos si va a venir hoy día Omar Pérez. Por lo tanto, no lo ponemos. O sea, ¿eso es fe? No digo del obispado, digo de nosotros, los miembros. ¿Por qué? Es más, yo he visto que a veces se ponen cronogramas ya establecidos por los 3 meses, el obispado lo hace con tanto esfuerzo. Ponen los nombres de los discursantes y miran tu nombre y dices, ya no vengo. Es decir, no quieres hacer. No es que tengo miedo, hermano. Me da miedo. ¿Cómo demuestras tu fe? ¿Vas a tener miedo? Pues ten miedo. Ahí vas a ir venciendo y demostrando tu fe. Llamamientos. Ay, no, me dieron este llamamiento. No, mejor no. ¿Por qué? No, hermano, es que yo no puedo. ¿Qué?
Es que, ¿qué? Tal vez, mi hermano, hay una vida espiritual que debes restaurar. Restáurala, todavía hay tiempo. Ahora, avanzamos y vemos que Esther no revela todo inmediatamente. Ella invita al rey y a Amán a un banquete. Luego prepara otro banquete. Parece que todo se demora. Y a veces las demoras de Dios nos desesperan. Pero mientras Esther espera, mientras Amán se llena más de orgullo y mientras Mardoqueo parece olvidado, Dios hace algo en la noche. Y eso nos lleva al quinto punto. Dios cambia la noche. Así se llama este quinto punto. Y lo veremos en capítulo 6 de Esther. Entramos al capítulo 6 de este libro, que es uno de los capítulos más hermosos del libro de Esther. La noche anterior, Amán había preparado una horca, sí, una soga amarrado a un palo, obviamente para ser colgado una persona, una horca, para matar a Mardoqueo. Ese era el propósito, el hombre que no se le rodeó. Todo parecía listo para la muerte. El enemigo había planeado el final. La estructura estaba levantada, la maldad estaba organizada. Pero esa noche el rey no pudo dormir. Por eso este punto se llama Dios cambia la noche. Y eso lo vemos en Esther capítulo 6 versículos del 1 al 3. ¡Qué detalle tan pequeño! El rey no puede dormir esa noche. No cayó fuego del cielo, no apareció un ángel, no hubo terremotos. No, 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 no. Solo un rey con insomnio. ¿Te ha pasado? Quizás haya algo ahí. Esa noche se le fue el sueño al rey. En las manos de Dios, una noche sin sueño puede cambiar una historia, mi hermano. El rey pide que le lean las crónicas, es decir, la historia. Bueno, no tengo sueño, léanme la historia, pues de paso que me va dando sueño y me duermo. Y justo leen el momento en que Mardoqueo había salvado la vida del rey denunciando una conspiración de hace tiempo. Y justo el rey pregunta si Mardoqueo, sí, el primo de Esther, fue honrado. Y justo le dicen que no se hizo nada. Y justo Amán entra para pedir la muerte de Mardoqueo. Y justo el rey le pregunta cómo honrar a alguien. Para el mundo, eso se llama coincidencia. Qué casualidad, hermano. Para la fe, eso se llama providencia. Acá vemos un giro dramático. El rey no duerme, se leen los registros, se recuerda a Mardoqueo y Amán termina honrando al hombre que quería destruir. Aquí está el centro del libro de Esther. Dios puede obrar sin hacer ruido, en silencio y quizás en la noche, mientras duermes. Dios no siempre viene con estruendo, mi hermano. A veces viene moviendo una memoria, a veces viene incomodando una noche, a veces viene despertando a alguien, a veces viene trayendo a la mente algo que estaba olvidado. Mardoqueo había hecho el bien y no había recibido recompensa. Tal vez pasaron años, tal vez él pensó, nadie se acordó. Pero Dios no lo había olvidado. Mi hermano, esta parte es para alguien que ha servido, que ha amado, ha llorado, ha sido fiel, ha hecho lo correcto y parece que nadie lo vio. Pero Dios lo vio. Tal vez la gente olvidó, tal vez no te dieron gracias, tal vez no reconocieron tu esfuerzo, tal vez hiciste lo correcto y aún así sufriste. Pero en el cielo no hay actos de fe perdidos. Cuando llega el tiempo de Dios, Él puede abrir el libro de memorias. Y prepárate. ¿Por qué? Porque en los versículos del 10 al 11 vemos que Amán termina honrando a Mardoqueo. Qué fuerte y qué triste la vida de este hombre Amán. El hombre que quería destruirlo termina proclamando su honra. La horca estaba lista, pero Dios cambió la noche. Esto es una enseñanza poderosísima. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en una sola noche. Una noche puede cambiar una historia,
puede cambiar una sentencia, puede despertar una memoria, puede girar una historia, puede exponer un plan. Una noche puede preparar una victoria, mi hermano. Por eso no desesperes cuando parezca tarde. Dios no llega tarde. Dios sabe en qué noche intervenir. Entonces la quinta enseñanza es esta. Dios no olvida lo que los hombres pasaron por alto. Sí, el hombre sí puede pasar por alto, pero Dios no. Ahora, el libro no termina con Mardoqueo honrado. Todavía hay un enemigo vivo. Todavía hay una mentira que debe salir a la luz. Todavía hay un mal que debe ser confrontado. Y esto nos lleva al sexto punto, que se llama el mal cae. Avanzamos la historia y llegamos al capítulo 7, donde llegamos al banquete. Amán llega pensando que está en su momento más alto. Él cree que tiene favor, posición, acceso, pero no sabe que está a punto de ser descubierto. El rey pregunta a Esther, ¿cuál es tu petición? Y Esther habla en Esther capítulo 7, versículos del 3 al 6. El enemigo es este malvado Amán. ¡Qué momento! La verdad sale a la luz. Esther expuso la verdad sobre Amán. No era un servidor fiel del rey, sino un adversario movido por su propio orgullo y ambición. Y esto es una enseñanza espiritual. El mal puede esconderse por un tiempo, pero no puede esconderse para siempre delante de Dios. Amán parecía fuerte, poderoso. Amán tenía influencia, Amán tenía cercanía al rey. Amán tenía una horca preparada, pero Amán no tenía la última palabra. El orgullo siempre cree que está subiendo, pero muchas veces está caminando hacia su propia caída. Y entonces ocurre la reversión. La horca que Amán preparó para Mardoqueo termina siendo el lugar de su propio juicio. Y esto lo vemos en el capítulo 7 de Esther, los versículos 9 y 10. Esto no es solo una historia de castigo, es una advertencia espiritual. Lo que alimentamos en secreto puede destruirnos en público. Si vivimos con nuestro orgullo y no nos arrepentimos, se puede convertir en ruina. La envidia que no se entrega a Dios se convierte en veneno. El deseo de venganza termina muchas veces construyendo nuestra propia horca. Y no tenemos que mirar solamente a Amán como alguien lejano. Debemos nosotros ahora preguntarnos, ¿hay orgullo en mi corazón? ¿Hay resentimiento en mí hacia una persona? ¿Hay deseo de controlar? ¿Hay algo que no he rendido al Señor? Porque esta clase no es para decir solamente qué malo era Amán, qué malo era este hombre Amán. Es también para decir, Señor, no permitas que el espíritu de Amán viva en mi corazón. Hazme humilde. Haz que reconozca mi orgullo ante ti para eliminarlo. A veces nosotros queremos que Dios destruya a nuestros enemigos, pero Dios primero quiere destruir el orgullo que tenemos dentro de nosotros. Y la enseñanza es esta. Todo mal que se levanta contra Dios termina cayendo ante su justicia. Amán cae, pero todavía queda un problema. El decreto de muerte seguía escrito. La muerte del enemigo no era suficiente. El pueblo necesitaba una nueva palabra, una nueva esperanza, una nueva orden que les permitiera vivir. Y eso nos lleva al último punto. ¿Cuál? El punto número 7, que es del luto al gozo. Eso lo vamos a ver en Esther capítulos 8, el 9 y el 10. Finalmente, vamos a ver que después de la caída de Adán o de Amán, Mardoqueo recibe honra. Esther intercede nuevamente. Se escribe un nuevo decreto que permite al pueblo defenderse y el dolor empieza a convertirse en esperanza. Eso lo vemos en Esther capítulo 8, versículos del 15 al 17. Qué contraste, ¿verdad? Antes había luto, silicio, ceniza, llanto, peligro.
Ahora hay luz, alegría, gozo y honra. No porque el problema nunca existió, no porque la amenaza fue imaginaria, no porque el dolor no fue real, sino porque Dios cambió el final. En este capítulo de Esther, capítulo 8, se resalta que el rey emite un contradecreto para que los judíos pudieran defenderse, cambiando la situación de muerte en una oportunidad de vida. Y luego nace la fiesta de Purim. Y eso lo vemos en Esther, capítulo 9, versículos del 20 al 22. Purim, Purim, así como pudín, como el postre, era Purim. Era una fiesta para recordar. El pueblo no debía olvidar que el mes de tristeza fue cambiado en alegría. La fiesta de Purim fue instituido para recordar la liberación de Dios y transmitirla a las generaciones futuras. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchos recibimos milagros, pero luego olvidamos. Dios nos libra y después nos acostumbramos. Dios nos sostiene y después vivimos como si siempre hubiéramos estado de pie. Dios nos perdona y después olvidamos de dónde nos sacó. Por eso la fiesta de Purim no era solo una fiesta, era memoria espiritual. Era decirle a los hijos: hubo un tiempo en que estábamos condenados, pero Dios nos libró. Hubo un decreto de muerte, pero Dios nos dio vida. Hubo luto, pero Dios lo cambió en gozo. Hubo enemigo, pero Dios fue fiel. Mi hermano, tú también necesitas tener memoria espiritual. Por eso hay que anotar. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda las puertas que abrió, recuerda las noches que sobreviviste, recuerda las oraciones que respondió. Recuerda cuando pensabas que no ibas a poder más y aquí estás. El enemigo quiere que recuerdes tus heridas sin recordar la fidelidad de Dios. Pero la fe recuerda el dolor desde la victoria de Dios. Finalmente el libro termina hablando de Mardoqueo en el capítulo 10 y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 10. Mardoqueo termina engrandecido, buscando el bien de su pueblo y hablando paz para su descendencia. Y eso también apunta a una verdad espiritual. Cuando Dios levanta a alguien, no lo levanta solo para lucirse, lo levanta para servir, para proteger, bendecir y hablar y buscar la paz. Entonces la última enseñanza es esta. Dios puede transformar el luto en gozo y convertir la memoria del dolor en testimonio de liberación. Hermosa la clase. Y así llegamos al final. Ahora vemos el mapa mental completo. Miremos el recorrido. Primero Dios prepara el escenario, luego el enemigo se levanta, después Esther descubre que está en el reino para hacer algo, luego entra con valentía ante el rey, más tarde Dios cambia una noche con el insomnio del rey y después el mal cae. Finalmente el luto se convierte en gozo. Eso es lo que vimos el día de hoy. Pero a nosotros, que nos gusta mirar más profundamente en las Escrituras y aprender para nuestras vidas, veremos que esta no es solo la historia de Esther, es la historia de cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Porque todos vamos a pasar por temporadas donde no entendemos el escenario. Todos vamos a enfrentar momentos donde el enemigo se levanta. Todos tendremos una hora de decisión como la que tuvo Esther. Todos tendremos que entrar con fe a lugares que nos dan miedo. Todos necesitaremos creer que Dios puede cambiar la noche. Todos tendremos que confiar en que el mal no vencerá para siempre. Y todos necesitamos recordar que Dios puede convertir el luto en gozo. El libro de Esther nos enseña que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. A veces Dios no aparece en la escena porque está dirigiendo toda la obra detrás del escenario. Cuando Esther fue coronada, Dios estaba obrando. Cuando Amán tramaba maldad, Dios estaba obrando. Cuando Mardoqueo lloraba en la puerta, Dios estaba obrando. Cuando Esther ayunaba, Dios estaba obrando.
Cuando el rey no podía dormir, Dios estaba obrando y nadie se enteraba. Cuando la horca fue levantada, Dios también estaba obrando. Cuando el decreto fue cambiado, Dios también estaba obrando. Y si Dios obró allí en ese tiempo, también puede obrar aquí en este tiempo. Tal vez hoy tú estás en una etapa donde dices, no veo a Dios, no escucho a Dios, no entiendo a Dios, no sé por qué estoy viviendo esto. Pero este libro de Esther te enseña desde el silencio que si Dios está presente, aunque tú no lo veas. Dios está escribiendo aunque no puedas leer todavía. Dios está moviendo piezas aunque tú no lo entiendas el tablero. Dios está preparando una salida aunque hoy solo veas amenaza. Dios puede cambiar tu noche. No olvides que Dios puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Siempre está presente. Que esta clase no solo nos enseña historia, porque la historia es hermosa, pero no es solo eso. Este libro de Esther que nos enseña a confiar, que nos despierte el propósito, que nos llame a ayunar, a orar, a decidir, a obedecer, que nos recuerde que quizás estamos donde estamos por algún propósito y que cuando llegue nuestra hora podemos decir como Esther, Señor, no entiendo todo, pero voy a obedecer. Señor, me cuesta obedecer, pero lo haré el intento. No controlo todo, pero yo confío en ti. No veo todo, pero sé que tú estás obrando. Y aunque parezca que guardas silencio, yo sé que no estás ausente, Dios. En esta imagen puedes ver el resumen de toda la clase. Esther está en el centro, pero Dios es el centro invisible de todo. La historia comienza con un escenario preparado. Pasa por una amenaza terrible, llega a una decisión de fe, avanza con valentía, cambia en una noche de providencia, muestra la caída del mal y termina con gozo. Esa es también nuestra vida cuando Dios está obrando. No siempre lo vemos, no siempre lo oímos, pero cuando miramos hacia atrás descubrimos que su mano siempre estuvo ahí todo el tiempo. Mi hermano, tal vez hoy Dios te está hablando. Quizás no con voz fuerte, pero sí con una impresión en el corazón, con un sentimiento, o quizás a través de esta clase. Tal vez te estás diciendo, no te escondas, no calles, no huyas, no pienses que estás donde estás por casualidad. Esta puede ser tu hora o tu momento. Ora, ayuna si necesitas dirección. Busca al Señor, da el paso correcto, habla con valor y decisión, obedece aunque tengas miedo y sobre todo, confía, porque el Dios de Esther sigue siendo el mismo Dios hoy. Él sigue preparando escenarios, Él sigue frustrando planes del enemigo, Él sigue levantando personas sencillas para propósitos grandes, Él sigue cambiando noches, Él sigue convirtiendo luto en gozo. Y aunque parezca silencioso, Dios nunca, pero nunca está ausente. Siempre, pero siempre está presente. Termino esta clase diciendo que Dios siga acompañando tu vida. Quizás no lo veas, quizás no lo sientas, pero Dios sigue obrando en tu vida. Gracias por acompañarme en esta clase. Que tengas una hermosa semana, que te acerques más a Dios, a Jesucristo, a sus escrituras, a sus profetas, a su iglesia, porque allí encontrarás la verdad. Te espero la próxima semana. Gracias.